Hola, ¿qué tal, mis estimados amigos, mis amados hermanos en Cristo Jesús? Estamos aquí de nueva cuenta con todos ustedes y muchísimas gracias por dejarme entrar en el lugar donde ustedes se encuentren y reciban la bendición de nuestro Señor, de mi Señor Jesús de Nazaret y de su Padre Creador. Jehová es un falso Dios y que tiene muchos seguidores en la tierra. Y no solamente son seguidores, sino defensores férreos de él. Lo siguen con un gran fanatismo ciego. Y estoy diciendo fanatismo, porque la realidad son unos fanáticos. Defienden y siguen a Jehová sin ver más allá de que la verdad está más allá de lo que sus ojos y sus oídos escuchan. No pueden ver la verdad porque tienen una venda en los ojos y ellos piensan que todo lo que dice en la Biblia es cosa de Dios, y no es así. No todo lo que está escrito en la Biblia es cosa de Dios, pero todo lo que está en la Biblia es bíblico por el simple hecho de que se encuentra escrito en la Biblia y por lo tanto es bíblico. Pero no todo lo que está escrito o dice ahí es cosa de Dios. Las cosas de Dios son muy pocas las que se encuentran escritas y la mayoría de ellas no está en el Antiguo Testamento o en el primer libro de la Biblia, sino que se encuentra en el Nuevo Testamento, y tampoco todo lo que está en el Nuevo Testamento es cosa de Dios. En eso hay que pedirle sabiduría e inteligencia al Señor Jesús para que los ilumine y puedan comprender y ver la verdad, y que les quite la venda de los ojos o la tela que tienen en los ojos y puedan ver la verdad. Esa verdad que vino y dijo hace más de 2000 años, que nos las vino a decir y que los hombres y la humanidad no la entendieron, no la comprendieron hasta el día de hoy, y sino más al contrario, se confundieron entre ellos y confundieron a las demás personas, y esa confusión la han hecho una gran mentira hasta el día de hoy. Siempre nos han dicho que Jehová es el Dios verdadero y es el Dios que debemos de seguir toda la humanidad, cuando eso es carente de toda verdad, porque Jehová, Yahvé o Yahweh como le conocen, es un falso Dios que se hizo pasar por Dios en la tierra porque tenía necesidad de que lo adoraran como tal. Pero vemos en la Biblia que el rey David, el rey Salomón y todos aquellos sus seguidores que tenían en esa época, ellos sabían que Jehová no era un ser de luz, no era un ser bueno que quisiera la humanidad. Él siempre habitó en la oscuridad. Y eso yo no lo digo, todo lo que yo digo no lo digo yo o lo invento, sino que lo dice la Biblia. Nada más que la Biblia hay que interpretarla, más que interpretarla, hay que saber lo que dice ahí. La Biblia nos tiene mensajes ocultos que no cualquiera puede ver, que no cualquiera puede conocer, sino que aquel que Jesús de Nazaret le ayuda para que pueda conocer esa verdad, esos mensajes ocultos que tiene la Biblia. Muchos dicen, no, pero eso no dice la Biblia lo dice. Nada más que no ves esos mensajes, no ves esa información que Jesús vino hace más de 2000 años a decirte, pero tú no lo puedes entender, no lo puedes comprender porque tus ojos están cerrados, tus ojos están ciegos, tienes una venda puesta sin que te des cuenta y por eso no puedes ver la verdad. Salomón, cuando ya era rey,
en Jerusalén mandó a construir el templo, el famoso templo de Salomón, porque él sabía que Jehová vivía y habitaba en los templos. Jehová desde esa época, desde la época antigua, la época de Moisés, de Josué, cuando lo seguían en el desierto, ellos llegaban y lo adoraban en la tienda de reunión, se juntaban y adoraban a Jehová, creyendo que Él era el único Dios, era el único y verdadero Dios de la tierra. Y posteriormente, cuando se establecieron en la tierra de Canaán y se quedaron con las ciudades que en aquella época tenían dueño, pero que Jehová se los entregó y tuvieron que asesinar a toda esa gente originaria y dueños y habitantes originarios de esas tierras, fueron asesinados y entregados esas tierras, arrebatadas esas tierras por el pueblo de Israel, porque Jehová así lo ordenó. Se construyeron templos y se empezó a adorar a Jehová en templos. Jehová es el que pide, y no solamente Él, todos los dioses paganos igual que Él, piden templos para que sean adorados, cuando en realidad Jesús vino y Él no pidió templo, Él no construyó ningún templo, Él no venía y les hablaba a la gente de las buenas nuevas que tenía para la humanidad. Él no entró a un templo, Él no llegaba y les anunciaba de que existía un Dios diferente a Jehová y que Jehová no era su Padre, sino que su Padre era el Dios verdadero, pero era otro, no era Jehová. Él jamás lo hizo en templos, en interior de templos. Jehová no necesitaba templos. Jehová necesitaba y necesita templos, iglesias para que lo adoren. Mas Jesús y al Padre no necesitan templo, porque el único templo que Él necesita y que sí lo pide, eres tú. El único templo que Él tiene y donde Él va a habitar y se va a manifestar es en tu cuerpo, en tu corazón. Tu corazón y tus pensamientos son el templo que Jesús y su Padre necesitan para manifestarse. Porque si tú tienes a Jesús de Nazaret en tu corazón y al Padre Creador en tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos es de bondad, es de cariño, es de amor hacia tu prójimo, hacia tu familia, hacia tu esposa, tus hermanos, tus hermanas, tu padre, tu madre. Cuando ves unos comentarios en los videos y ves que los comentarios que hay odio, hay rencor, hay ataques, en vez de transmitir un comentario de cariño y afecto, te das cuenta inmediatamente el Dios que sirve esa persona, a quién es el que habita en su corazón. En ese momento tú te puedes dar cuenta, porque Jesús dijo que por sus frutos los conocerás, por sus actos lo conocerás. Jesús jamás dijo una cosa y en la práctica hizo otra cosa. El Padre jamás va a decir una cosa y en la práctica va a hacer otra cosa. Ellos son congruentes con lo que dicen y lo que hacen. Esa es la diferencia entre Jehová y sus seguidores y los verdaderos seguidores de Jesús de Nazaret y de su Padre. Nosotros los que seguimos a Jesús, los que seguimos al verdadero Padre, al Padre del Señor Jesús y no Jehová, actuamos de otra forma, pensamos de otra forma y no seguimos a un Dios usurpador. Si alguien me dice que en una iglesia está el Dios verdadero, créanme que yo iré a esa iglesia que me están diciendo, porque yo también voy a adorar a ese Dios verdadero, al Padre del Señor Jesucristo. Como yo les decía, Jehová siempre ha habitado en la oscuridad. Salomón lo sabía, por eso que cuando mandó a construir el templo en Jerusalén, ese templo dedicado a Jehová, dentro de ese templo mandó a construir también una sala
de la cual no tenían ventanas. No había ventanas, no entraba la claridad del sol, los rayos del sol en el interior, porque la finalidad era de que esa sala, esa casa se mantuviera en total oscuridad, y que la gente y los feligreses de esa época que entraban y adoraban en esa área a Jehová, lo hacían en oscuridad, porque no había luz, no penetraba la luz. El templo fue construido de esa forma para que hubiera oscuridad total dentro de ese templo, dentro de esa casa, como le llamaba Salomón, la casa de Jehová, el templo que mandó a construir. Pero ¿por qué lo hicieron? Lo hizo así. Lo hizo así porque él sabía que Jehová no es un ser de luz, y tampoco se manifestaba en la luz, y sino que él se ponía en la oscuridad, en los lugares que él se manifestaba, en los lugares que estaban oscuros, donde no había luz total, o había una luz muy tenue que muy poco se podía ver posiblemente, y en esos lugares se manifestaba Jehová. Y por eso Salomón, Saúl y David y todos sus seguidores lo sabían que Jehová habitaba en la oscuridad. Y Salomón mandó a construir el templo, y mandó a construir un lugar donde no penetraba la luz, para que Jehová pudiera vivir y manifestarse a ellos dentro de ese templo, dentro de ese lugar oscuro. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12, 13 y 27, que les voy a leer para una mayor comprensión. Y dice así: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Eso es lo que dice Salomón, de que él mandó a construir el templo y hizo ese lugar donde entraba posiblemente muy poca luz y se mantenía a oscuras, porque él sabía que Jehová habitaba en la oscuridad, tal y como lo dice aquí y reconoce Salomón, de que Jehová, él ha dicho que él habita en la oscuridad, y por eso le edificó casa, el templo de Salomón, el famoso templo de Salomón, y en un área exclusiva para que Jehová llegara y se manifestara y en la oscuridad, tal y como él lo había pedido. Lo que dice el rey Salomón en Primera de Reyes, lo podemos corroborar y constatar también en el versículo, en el capítulo 6, versículo 1 y 2 de Segunda de Crónicas, que dice así. Capítulo 6, 1 y 2 de Segunda de Crónicas, que dice, lo voy a leer literalmente, y dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Dice Salomón en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 1. Volvemos a darnos cuenta que Salomón dice que Jehová vive en la oscuridad, y que por eso le construyó un templo, y dentro del templo un área donde penetraba muy poca luz y que se mantenía en la oscuridad, para efectos de que en ese lugar se manifestara Jehová. Lo antes leído, podemos también corroborarlo en Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 1, 10 y 12, que dice así. Dice en el 22: habló David
a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo. Ese es el 1. Leemos el 10. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Dice en el versículo 10, y ahora leemos el 12. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Como nos podemos dar cuenta, David, Saúl, Samuel, todos aquellos cercanos a Jehová, como el rey Salomón, sabían que Jehová habitaba en la oscuridad y que se manifestaba en una oscuridad. Recordemos que cuando estaban en el desierto, para que Jehová se pudiera manifestar en el tabernáculo, antes de que Jehová apareciera en el tabernáculo, primero aparecía una columna de humo o de nube que tapaba totalmente el tabernáculo, y esa columna de nube o humo que echaba humo antes de que Jehová apareciera era con la finalidad de hacer oscuridad en el lugar del tabernáculo, en el lugar de la tienda de reunión, y una vez de que ya estaba todo oscuro por la nube o el humo que Jehová mandaba antes de aparecerse, veían que ya estaba oscuro, es cuando Jehová aparecía, y decían, cuando los israelitas miraban que el humo y la columna o la columna de nube empezaba a invadir toda esa neblina, el tabernáculo de la tienda de reunión, ellos sabían que la gloria de Jehová, como le llamaban, la gloria de Jehová aparecería e iba a aparecer. Pero ¿por qué tenía que enviar nube? ¿Por qué tenía que enviar humo? ¿Por qué hacerlo su aparición tétrico? ¿Por qué hacerlo espantoso? Lo hacía para hacer oscuridad primero, que el lugar, el área donde se iba a aparecer estuviera oscuro. Y una vez que había tinieblas, oscuridad, Jehová hacía su aparición y hablaba, y ya le podían hacer los holocaustos, los ritos o rituales satánicos que estaba acostumbrado a que le hicieran, que le mataran y bañaran de sangre los cuernos que se encontraban sobre el altar, y derramaran toda la demás sangre sobre los pies del altar. Eso era lo que hacían, pero lo hacían en una oscuridad, ¿sí? Porque el humo, la nube, oscurecía el área del tabernáculo, y Jehová aparecía en esa oscuridad. Por eso enviaba el humo, y por eso enviaba la nube, la supuesta nube, para hacer oscuridad y que se oscureciera el lugar donde Jehová tenía que aparecer. ¿Por qué? Porque Jehová mismo dice que Él habita en la oscuridad, y Salomón y el rey David y todos sus seguidores sabían que Jehová vivía en la oscuridad y era un ser de la oscuridad, de las tinieblas. Pero ¿por qué no se dan cuenta sus seguidores de Jehová, sus defensores de Jehová? Toda esa gente que andan desmintiendo videos en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas que hay por haber, se dedican a desmentir videos, y haciéndole creer a la gente que lo que ellos dicen es la verdad absoluta, cuando en realidad están peor o igual del que están desmintiendo. Y ellos todavía dicen, lo vamos a desmentir bíblicamente, hermano. Me acaban de enviar este video y bíblicamente lo vamos a desmentir. Y empiezan a hablar y empiezan a decir no. Y le empiezan a decir su opinión y su criterio religioso. El mentiroso, el manipulador, para que la gente siga creyendo en que Jehová es un Dios y es el Dios que le debe de servir la humanidad, cuando realmente ellos y los seguidores de Jehová irremediablemente se van a ir con Jehová.
La mayoría de la gente son seguidores de Yahweh, de Yahvé y de Jehová, y se van a ir con Jehová. Jesús, antes yo no lo podía comprender cuando el Señor Jesús dijo que el camino a la vida eterna, a la salvación, era angosto y muy ancho el camino de la que conducía a la perdición. Yo no lo podía entender, pero ahora me doy cuenta y yo una vez le pregunté a un hermano cuando yo llegaba a la iglesia, les invito a que vean la Biblia encontrada en la basura, ahí lo explico, pero una vez yo llegué y le pregunté a un hermano y le dije, hermano, ¿sí? ¿Por qué dice el Señor Jesús que es angosto el camino y ancho el camino que conduce a la muerte? ¿Sí? Y ancho el camino que conduce a la muerte y muy angosto el camino que conduce a la vida. Y sus seguidores de Jehová van a caminar dentro de un camino muy angosto y son pocos los que se van a salvar. Y él me dijo, sí, ahí en la iglesia donde nosotros acudíamos, habían como 300, 400 hermanos que acudían diariamente porque los cultos eran del diario. Y el domingo ya no les decía, llegaban más de 500 y ya la gente ya no entraba. Toda la gente, esa gente engañada y decía, son muchos los que van a entrar, el camino no puede ser angosto, son demasiado, aquí habemos 500 y yo veía más iglesias por allá, todos creyendo en Jehová y que Jehová es el Padre del Señor Jesús de Nazaret. Y todo eso, entonces decía, toda esta gente se van a salvar. Y le decía, hermano, ¿cómo es posible de que sea angosto? La respuesta del hermano me dijo, era un diácono de la iglesia, y me dijo, no, hermanito, me dijo, lo que sucede es que Jesús dice que no todo aquel que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y aquí habremos 500, pero no todos seguimos a Jesús. No todos vamos a salvarnos, no solo porque le están diciendo Señor, Señor, se van a salvar. Y yo me quedé y me convenció con lo que me dijo, pero realmente, ¿sí? No me dijo la verdad, o no sé porque no lo sabía, o porque desconocía la verdad que yo conozco ahora y la verdad que ustedes están escuchando ahora por medio de este video. Y me dijo eso, de que no se iban a salvar, porque no bastaba con decirle Señor, Señor a Jesús para salvarse. Pero ahora me doy cuenta que ninguno de ellos se iban a salvar, ninguno de ellos pueden ser salvos, porque adoran a Jehová, siguen a Jehová y no al Padre verdadero del Señor Jesucristo, porque ellos dicen que Jehová es el Padre del Señor Jesús cuando no lo es, ¿sí? Ni Jesús reconoció a Jehová, a Yahvé, ni a Yahweh como a su Padre. Jamás lo manifestó y lo dijo. Entonces, ¿cómo es posible que liguen a ese usurpador del verdadero nombre del Dios Padre, Creador, Padre del Señor Jesús, con Jesús de Nazaret? Eso era lo que ellos me dijeron y me convencieron en su momento, porque en ese tiempo estaba yo como en 6º año de primaria o en 1º de secundaria, y mis conocimientos de acuerdo a mi edad eran muy limitados y necesitaba la orientación y la guía de un hermano mucho más con mayor conocimiento, y yo creía que en ellos yo encontraba esa verdad que yo buscaba. También, para no alargar mucho el video, les contaré que un día yo me acerqué con el hermano y le dije, ¿por qué Caín se fue? Y más allá adelante, dice la Biblia que encontró a su mujer, conoció a su mujer, la encontró y la conoció sexualmente a su mujer. ¿Dónde encontró a su mujer? Le dije. Y me dijo, mira hermanito, ahí venía el pastor de la iglesia y me llevó con él y me dijo, mira hermano, dice, el hermanito tiene una duda y se lo vamos a explicar. Y yo le dije eso, ¿dónde encontró a su mujer Caín? ¿Por qué Jehová le dijo, te voy a poner una señal, ¿sí? Para que no te maten? Porque Jehová sabía que había más gente, más gente estaba habitada la tierra.
También Caín lo sabía porque le dijo, me vas a mandar a que me maten. Dura es la carga, la pena que me estás dando, la condena, porque allá me van a matar. Y Jehová le dijo, te voy a poner una marca para que aquel que te vea no te mate. Jehová sabía que la tierra estaba poblada, pero yo le dije al hermano, ¿dónde encontró de su mujer Caín? Y él me dijo, hermanito, Caín dice, encontró a su mujer porque no es que lo encontró allá donde fue, sino que lo llevó su mujer del lugar donde vivía con su padre, con Adán y Eva. Llevó su mujer, muy posiblemente dice era su hermana, o pudo haber sido su prima o su sobrina. Y yo le dije, pero en ese momento en la Biblia aquí no dice que tenga otros hermanos o que Adán y Eva ya habían procreado otros hijos y nada más que era Caín y Abel, pero Abel ya estaba muerto. Entonces nada más era Adán, Eva y Caín. Y me dijo, no hermanito, más adelante, y me abrió la Biblia y más adelante hay un capítulo donde dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, procrearon otros hijos. Entonces me dijo, aquí está donde dice que procrearon otros hijos. Por eso es que llevó su hermana o posiblemente llevó una prima o una sobrina y la tomó por mujer, porque en aquel tiempo era permitido por Dios. En ese momento yo les creí y me volvieron a convencer y me quedé hasta años después cuando volví a ver y conocí la verdad que ahora les ando diciendo. Me convencieron esos hermanos con su discurso de que Caín era su hermana, era su sobrina, era su prima, podría ser cualquier cosa. La mujer que tuvo y que conoció sexualmente en aquel lugar donde él llegó. ¡Qué mentira! La que me dijeron, sino que realmente Caín conoció a su mujer porque la tierra ya estaba poblada cuando ellos llegaron. Eso es un ejemplo de las mentiras que me decían a mí y que les andan diciendo a todos ustedes y que lo creen, y por eso no los culpo, porque también yo viví engañado. Espero que les haya gustado el video. Cuídense mucho, denle un like y suscríbanse. Y quédese con la bendición del Señor Jesús de Nazaret. Y recuerden que la verdad no está a la vista. La verdad se encuentra debajo de las piedras y hay que levantarlas para buscarla.